responsabilidad social la planteamos nosotros como un compromiso que debemos asumir todos. De hecho, la universidad está muy involucrada en este tema, los ciudadanos que además son consumidores, el Estado, las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Es bueno ver cómo funciona el ecosistema de la responsabilidad social empresaria dependiendo de qué lugar estamos hablando. Si yo me pongo en el Estado, y ya les voy a contar después que el Estado Nacional en este momento ha generado una subsecretaría de responsabilidad social que pretende ser referente o articuladora en la temática para con las empresas privadas, para con la economía social, para con pequeños desarrolladores, emprendedores o acciones de voluntariado. Uno tiene como grupos de interés a todos ellos, pero desde otro lugar. Y si yo soy el Estado, me vinculo con las asociaciones civiles, convergiendo en algunos puntos puntualmente. Y si soy una asociación, cuando hablamos nosotros de responsabilidad social de la empresa privada, siempre es importante tener en cuenta que la empresa tiene obligación de amigarse con el entorno de referencia de su actividad, tiene obligación de comprometerse con el aspecto medioambiental del lugar donde desarrolla su actividad y con el aspecto social. Yo decía hoy, y porque lo he leído en una entrevista que le hicieron en su momento al doctor Klisber, año 2002, cuando todavía no era presidente de la Nación, y él decía, no puede haber guetos de bienestar en entornos de miseria. Y esta es la visualización que tenemos que hacer cada vez que hablamos de cómo vincularnos desde la responsabilidad social empresaria para mejorar el entorno en el que la empresa desarrolla su actividad. La responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental no son conceptos nuevos. Están en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional cuando habla de promover el bienestar general para nosotros, para los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Por eso decía yo que empieza como con una definición personal, esto que yo les contaba de qué lugar ocupo yo, de qué forma me vinculo con los demás, qué produzco y cómo contribuyo a la sociedad. Es como el primer paso para nuclearme en organizaciones, para trabajar la temática, para hacer un diagnóstico claro de la realidad y empezar a articular para el bienestar general, para mejorar el entramado social, para mejorar el desarrollo local de nuestras comunidades. La responsabilidad figurativa significa hacer algo para quedar bien y reportarlo como si fuera responsabilidad social. Esto que yo les contaba de por ahí asistir a un club de fútbol o asistir a un comedor escolar, cuando son claramente cosas que se manejan o desde la filantropía, porque estoy donando algo para hacer un bien también, o desde una acción que no me compete a mí, que le compete claramente al Estado porque está dentro de sus fines específicos. Por eso la búsqueda de la responsabilidad social corporativa conlleva también a planteárselo desde el núcleo central de la empresa. El objeto de mi empresa es este. Mis mandos medios son los que desarrollan la actividad principal y son los que mejor conocen de qué forma tengo que articular mi acción empresaria con la acción de responsabilidad social que en realidad impacte positivamente en la comunidad. Yo les propongo y les dejé también para que miren el libro Escándalos Éticos, porque me parece importante el significado de la responsabilidad social en el mundo, en un mundo tan complejo, y los varios momentos de reflexión que plantea este libro. El doctor Klisber escribió Escándalos Éticos cuando explotó la crisis del 2008 y escribió también Primero la Gente, que se los traje también, lo escribió con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Y es importante la reflexión sobre los hechos internacionales, porque entonces uno se posiciona distinto ante la mirada de lo local. Estamos a años luz de diferencias con las grandes hambrunas de la India o con las grandes hambrunas del resto del mundo, pero me parece que sí tenemos que estar más cerca de un caso paradigmático que también cuenta este libro, que es un país que se llama Bután, que queda entre Japón y la India, y donde en realidad no se mide el PBI o no se mide el crecimiento de la población en términos de valor económico per cápita, sino en términos de felicidad, porque en definitiva los países que están progresando hoy en el mundo, estoy hablando de los países noruegos, estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Finlandia, son los países que buscan
la felicidad de su gente, la satisfacción en términos de estar bien, de sentirse realizado. Si uno con el trabajo que hace no se siente realizado, bueno, algo está fallando. Y entonces nosotros tenemos obligación como comunidad de generar las condiciones para que eso cambie. Pero es una tarea individual, es una tarea indelegable. Lograr la felicidad tiene que ver con sentirse contenido. Y para sentirse contenido es importante trabajar en lo que a uno le gusta y a su vez tener tiempo para estar con su familia y a su vez tener tiempo para compartir el ocio y un montón de cosas de las que no estamos lejos, porque en realidad nosotros vivimos en uno de los lugares que Clixbe llama más desiguales del mundo, que es Latinoamérica. Pero por suerte, en Santa Cruz nada de esto nos toca. Si vemos cómo adaptar la responsabilidad social a la agenda local, Clixbe plantea que el continente latinoamericano tiene 1/3 de las aguas limpias del planeta, un planteo optimista 100%, y tiene algunas de las mayores reservas de materia prima en su subsuelo, muchas en Santa Cruz. Tiene fuentes de energía barata, ni que hablar. Sin embargo, más de 1/3 de la población, está hablando de América Latina, está por debajo de la línea de la pobreza. Hay 189 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y mueren 30 niños de cada 1000 antes de los 5 años. Plantea él a Suecia o Noruega, donde la proporción es de 3 y no de 1000. Y mueren 90 madres por cada 100.000 nacimientos frente a 60 en Canadá. Hay población aborigen muy importante en Latinoamérica, no pasa en nuestro país, no pasa en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué tanta pobreza en un lugar potencialmente tan rico? Esta es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué estamos tan insatisfechos? ¿Por qué estamos tan marginados? ¿Por qué estamos tan en un costado de la provincia si podemos estar en el medio, si la provincia es nuestra? Si tenemos tanto para construir y tanto para caminar y tanta riqueza. La razón principal es, dice el doctor Clixbe, que es la más desigual de todas las regiones y cuenta que en América Latina el 10% más rico tiene más de 40 veces de lo que el 10% más pobre, frente a un 10 en España, que todavía se mantiene, y un 6 en Noruega. Hay fuertes desigualdades en ingresos, en acceso a la tierra, a la salud, a la educación, al crédito, a las nuevas tecnologías. La región produce alimentos para 3 veces su población y sin embargo el 16% de los niños mueren por desnutrición crónica. En el 20% más pobre, solo 1 de cada 3 jóvenes termina la secundaria y solo 1 de cada 100 accede a la universidad. Es importante leer el libro Escándalos Éticos, es importante visualizar las realidades desde los extremos, porque entonces nosotros no estamos tan mal. Estamos en el punto de decir qué producimos cada uno de nosotros, cuál es nuestra contribución a la sociedad, qué compromiso queremos asumir de ahora en adelante, cómo vamos a nutrir esta agencia de desarrollo regional, con quiénes más nos vamos a vincular, dónde hay más fundaciones, más organizaciones, más empresas, más emprendedores privados, más pequeños emprendedores, más voluntarios, más universitarios. Tenemos que comprometer al recurso humano universitario en trabajar para visualizar por qué nos sentimos tan incompletos, qué está pasando como provincia, a qué punto hemos llegado, sobre qué base tenemos que trabajar el análisis de la realidad, cómo tenemos que rediseñarlo, cuáles son las acciones positivas que va a desarrollar el Estado, que le tenemos que pedir incluso desde estas organizaciones para que articule y para que converja con la actividad privada y para que se complementen en el desarrollo de políticas públicas y acciones de responsabilidad social. Así que, como les decía, visualizar estos desafíos permite evaluar los roles. Y la articulación es con ética desde las políticas públicas, la empresa, la sociedad civil, las universidades. Después de leer el libro de Clixbe, a mí me quedó la sensación de que en realidad es actuar con ética el punto de inflexión, es volver a repensar los valores que nos enaltecen como persona humana, los que nos van a permitir relacionarnos con el otro. Cuando actuamos con ética, cuando actuamos desde estos valores de la solidaridad, de la justicia, de la cooperación, es cuando vemos que surgen en el Estado políticas públicas que priorizan efectivamente a la gente,
es donde vemos que en la sociedad surgen emprendimientos sociales, surge voluntariado, surge la idea del cooperativismo que se había perdido tanto en nuestro país durante la década del 90 y ahora ha surgido con tanta fuerza, y es cuando efectivamente le podemos empezar a exigir a nuestras empresas y a nuestras pequeñas empresas acciones de responsabilidad social cívica. La empresa como motor de la economía, que lo es, y tenemos que pensarla desde ese lugar, tiene que replantear su rol tradicional. Su rol tradicional no es el que decía Milton Friedman, solo maximizar ganancias y maximizar beneficios a como de lugar. Es maximizar beneficios, pero maximizar beneficios sociales y medioambientales para seguir produciendo, para seguir comprometiéndose, y desde ese lugar relacionarse con las políticas públicas, relacionarse con las universidades y relacionarse con el Estado. Hay varias definiciones sobre qué es hoy la responsabilidad social. El CERES de Uruguay, que es una organización civil, lo plantea como una visión de negocios que integra la gestión empresaria al respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. A su vez, el Instituto Ethos de Brasil, Ethos en Brasil, es uno de los primeros institutos en Latinoamérica que empezó a hablar de responsabilidad social, y el Instituto Ethos nuclea a las grandes empresas brasileras, y ellos plantean a la responsabilidad social como una forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relacionan estos grupos de interés que yo les decía, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Para la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social es un compromiso ético con el entorno, con el lugar donde la organización desarrolla su actividad principal. De nada nos sirve que una empresa en Buenos Aires que no tiene actividad cierta en Santa Cruz venga a comprometerse con el entorno, porque nada tiene que hacer acá. Nosotros tenemos que poderles exigir a nuestras empresas, a las empresas que trabajan en Santa Cruz, que hagan responsabilidad social seria y comprometida desde ese lugar, desde el impacto que ellas generan para nuestra comunidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad social? Y esto es un poco sintetizar lo que veníamos charlando. ¿Es responsabilidad de la empresa resolver los problemas de la sociedad como la pobreza, la violencia o el desempleo? No, claramente no lo es. Solo es un responsable social de ese entorno donde se genera esa pobreza, esa violencia o ese desempleo, pero no es responsabilidad directa de ella. ¿Es responsabilidad de la empresa resolver las carencias de los gobiernos? No, claramente no lo es, pero sí es responsabilidad de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil y de las cooperativas y de los sindicatos hacerles ver a los gobiernos dónde está fallando la articulación en estos temas. ¿Puede la empresa permanecer indiferente ante estos problemas? No, claramente, por el involucramiento que les acabo de decir. La empresa privada, las cooperativas, los sindicatos, todos tienen que empezar a construir el diálogo para que en definitiva los gobiernos también escuchen. Y los gobiernos escuchen a las empresas y las empresas escuchen a los gobiernos, porque cada uno define un entorno más o menos grande o más o menos pequeño dependiendo de en qué lugar está interactuando. Hay dos proyectos, bueno, acabo de contarles de la creación de la Subsecretaría de Responsabilidad Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es muy reciente, es de diciembre del año pasado. Y de hecho con la Universidad Tecnológica Nacional estamos colaborando fuertemente con ellos en identificar el plan estratégico sobre el que ellos deben empezar a trabajar para instalar la temática, porque hay provincias, por ejemplo, que están solo atendiendo el aspecto ambiental, como está pasando con Salta, y no el aspecto social, y entonces tenemos que empezar a construir un lenguaje común de qué es la responsabilidad social desde el Estado para el Estado y cómo promover o articular con las redes sociales, con las empresas, con las provincias y con los gobiernos locales
es bastante auspiciosa la creación de esta subsecretaría y se hará camino al andar y seguramente también se va a vincular con la provincia de Santa Cruz y veremos de qué forma converger o complementar acciones. Y el proyecto de ley de obligatoriedad de balance para empresas públicas es un proyecto muy nuevo que hemos trabajado desde la investigación en la facultad, que presentó la senadora María Laura Leguizamón, y que lo presentó en abril de este año en el Senado, lo trabajó en la Comisión de Administración y Municipales que preside el ex intendente Freddy Martínez. Tuvo un apoyo unánime porque la idea es que empiecen las empresas públicas a dar el ejemplo y aquellas empresas en las que el Estado tiene algún tipo de participación en esto que significa empezar a diseñar programas ciertos de responsabilidad social que impacten más allá de lo que significa el bien común como objetivo del Estado o de las políticas del Estado, que esto pueda expresarse no solo a través de reportes de actividad, sino a través, en forma sistematizada, de un balance social, donde se pueda medir el impacto, donde se puedan generar indicadores, donde se pueda retroalimentar la construcción y la definición de las acciones de responsabilidad social. Así que la verdad que estamos con mucha expectativa en cuanto a este proyecto de ley y en cuanto al camino que se abre con este proyecto de ley. De hecho, hay los organismos de control del Estado están trabajando en de qué forma empezar a trabajar la problemática, porque hasta ahora los balances sociales solo reflejaban el aspecto legal y contable de una empresa, pero no reflejaban este otro aspecto de cumplimiento de metas en responsabilidad social, de evaluación de resultados en términos de eficacia y de eficiencia. La pregunta sigue siendo qué produce cada uno y cuál es su contribución a la sociedad, que me parece que tendríamos que incorporarla en nuestro día a día e incorporarla en cada reunión de la agencia también, como para contar desde la experiencia personal de cada uno cómo le tocó actuar y en definitiva hacer sensibilización en el otro y que el otro a su vez nos retroalimente. Esa es la forma en que se articulan las mesas de trabajo para después hacer articulaciones mayores con otras organizaciones. Y el doctor Klicksberg nos habla de la responsabilidad social como un concepto histórico. Él habla de ser los unos responsables por los otros, como el concepto que nos lleva a cambiar este paradigma de la responsabilidad social, empezar a asumir el compromiso personal de atender al otro desde el lugar en que nos toque, desde el más alto hasta el más bajo, porque incluso la persona que menos tiene también tiene obligación de ser responsable por los otros, y lo dice desde un lenguaje realmente muy conmovedor, desde una experiencia de vida muy rica. Así que yo les aconsejo que vean los libros porque realmente son muy enriquecedores. Así que me parece que la propuesta es generar alianzas, que este es el camino que nos toca recorrer ciertamente, y que esperamos que realmente esto de generar las alianzas, esto de generar acciones concretas, esto de empezar a marcar un camino y un rumbo, sirva para medir. Si nosotros no podemos medir qué hacemos en responsabilidad social, medir qué hacemos en políticas públicas, medir qué hacer en acciones, cómo impactan, si sirvieron para resolver la problemática identificada inicialmente, entonces estamos como en un camino sin retorno. Así que mi expectativa y mi propuesta para esta agencia es generar alianzas con todos. Y con esto me despido y les dejo el contacto de la Fundación y el contacto de FONRES y toda la vocación de poder interactuar con ustedes. Y cuando me junté vez pasada con el concejal Zabaley, hablamos de en algún momento traerlo a Klicksberg, que es un gran sensibilizador en el tema, y poder escucharlo a él en una charla, y sería bueno que para cuando lo convoquemos ya tengamos un camino trazado en común para trabajar desde la agencia. Así que les agradezco por